La pantalla se desvanece desde la oscuridad absoluta. Un susurro corta el silencio como una hoja atravesando seda. Tu cuerpo es una prisión, tu mente es un arma, tu espíritu es un esclavo. Estas no son metáforas, son diagnósticos. Alrededor de ti, millones caminan en un trance tan profundo, tan embriagador, que creen estar despiertos, comen sin saborear, respiran sin vivir. Existen en tres jaulas separadas, cada una reforzando a las otras, creando un laberinto de sufrimiento tan elegante que el que sufre lo confunde con la existencia misma. Esta es la condición de la humanidad moderna, y ha sido la condición durante siglos, oculta bajo capas de dogma religioso, materialismo científico e ilusión espiritual. Pero hay quienes han vislumbrado la verdad. Hay quienes han visto más allá del velo. Estoy aquí para decirte lo que los guardianes han ocultado. El cuerpo, la mente y el espíritu no están destinados a estar separados. Nunca estuvieron separados. La separación es una ilusión, un engaño monumental orquestado por instituciones que se benefician de tu fragmentación. Elena Petrovna Blavatsky, el nombre cuyo eco resuena a través de los corredores del conocimiento esotérico como una incantación prohibida, comprendía algo que le ha tomado a la neurociencia moderna más de un siglo comprender parcialmente. Comprendía que la conciencia no reside en una sola ubicación, no está atrapada dentro del cráneo ni confinada al corazón. La conciencia es una trinidad, una geometría sagrada del ser que fluye a través de la carne, a través del pensamiento y a través de la esencia misma. Cuando esta trinidad se rompe, cuando los tres pilares de la existencia se desalinean, el resultado no es meramente incomodidad psicológica. El resultado es una muerte sutil del alma, una progresiva borradura de la existencia auténtica, un lento descenso a un infierno de la propia creación. En sus escritos, dispersos a través de La Doctrina Secreta y sus manuscritos menos conocidos, Blavatsky describe una condición que llamaba la fragmentación del principio eterno, un estado en el que el ser humano se convierte en una casa dividida contra sí misma, con cada cámara cerrada y las llaves lanzadas a un abismo del olvido. El mundo moderno se ha convertido en una fábrica de fragmentación. Se nos enseña a separar, se nos condiciona a dividir. Nuestros sistemas educativos nos entrenan para confiar solo en la mente, para desarrollar nuestros intelectos, mientras atrofiamos nuestros espíritus y castigamos a nuestros cuerpos por sus necesidades y deseos inconvenientes. Nuestras instituciones religiosas han enseñado a generaciones que el cuerpo es vergonzoso, que el deseo es pecaminoso, que la carne es algo que debe ser conquistado y mortificado en lugar de honrado como el templo de la conciencia. Nuestra ciencia materialista ha reducido la mente a nada más que reacciones electroquímicas, negando la existencia de cualquier cosa que no pueda ser medida, cuantificada y colocada en una revista revisada por pares. Y nuestras comunidades espirituales, a menudo lideradas por charlatanes y buscadores delirantes, han enseñado a las personas a despreciar el cuerpo como un impedimento para la iluminación, a torturar su carne con prácticas divorciadas de la comprensión genuina, a perseguir la trascendencia abandonando el terreno mismo sobre el cual la conciencia se sostiene. Esto no es sabiduría, esto no es evolución, esta es una catástrofe cuidadosamente orquestada y estás viviendo dentro de ella. Lo que Blavatsky comprendía, lo que dedicó su vida a revelar, era que los tres pilares de la existencia humana, soma, psique y pneuma, cuerpo, mente y espíritu, no son tres cosas separadas compitiendo por el control. Son expresiones de una única conciencia unificada experimentándose a sí misma a través de múltiples dimensiones del ser. El desequilibrio entre ellos crea las neurosis, las ansiedades, las compulsiones y las desesperanzas que azotan la existencia contemporánea. Una persona cuyo cuerpo está desconectado de su mente se convierte en prisionero de su propia carne, experimentando enfermedad crónica, disociación y un profundo sentido de alienación del mundo material. Una persona cuya mente ha perdido conexión con su espíritu se convierte en una máquina de cálculo, brillante quizás, pero espiritualmente hueca, capaz de tremendo daño porque se ha cercenado a sí misma de la guía ética de la conciencia superior. Y una persona cuyo espíritu ha sido divorciado, tanto del cuerpo como de la mente, se convierte en una especie de fantasma acechando su propia vida, presente en ubicación pero ausente en presencia, realizando los rituales de la existencia sin experimentar su esencia. La labor de lograr equilibrio entre estos tres no es simple. No es la obra de un retiro de fin de semana o un libro de autoayuda comprado durante un momento de debilidad en una librería de aeropuerto. Requiere una confrontación con las estructuras más profundas de tu programación. Tu condicionamiento, tu miedo, requiere que te conviertas en un arqueólogo de tu propia conciencia, excavando capa tras capa de creencias falsas, traumas heredados y limitaciones deliberadamente instaladas.
Requiere lo que Blavatsky llamaba el coraje interior, no el coraje para enfrentar peligro externo, sino el coraje para enfrentar el vacío dentro de ti mismo, el coraje para mirar en el espejo de tu propia alma y ver lo que ha sido ocultado allí por la vergüenza, por el miedo y por la negativa a estar completamente vivo. El equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu no es un destino, no es un estado que alcanzas y luego mantienes pasivamente. Es una práctica constante, un perpetuo baile, un equilibrio dinámico que debe renovarse momento a momento, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento. Pero las recompensas de este trabajo, la liberación que trae, la autenticidad que permite, el poder que desata, estas se encuentran entre los mayores secretos que han sido ocultados a la humanidad. En los archivos del conocimiento prohibido, en los espacios entre las palabras de aquellos que realmente comprendieron la condición humana, existe un mapa de cómo se fragmenta la conciencia. No sucede repentinamente. No hay momentos dramáticos, ningún quiebre súbito del espejo. La fragmentación es gradual, casi imperceptible, como la extinción gradual de la luz cuando el sol desciende por debajo del horizonte. No notas la oscuridad hasta que te das cuenta de que ya no puedes ver. Del mismo modo, la mayoría de las personas no notan el momento en que se fragmentaron, se separaron de sí mismas, se dividieron en partes en guerra que pretenden ser un yo unificado. El proceso comienza en la infancia, a menudo antes de que seas lo suficientemente mayor para haber formado recuerdos. Comienza la primera vez que un padre te dice que dejes de llorar porque los niños grandes no lloran, o que suprimas tu hambre porque comemos cuando es hora de comer, no cuando tú quieras comer. Estos pequeños momentos de desconexión, estas minúsculas violencias contra el impulso auténtico del cuerpo y el espíritu, se acumulan a lo largo de años y décadas, creando una arquitectura de disociación tan intrincada y tan normalizada que se presenta como salud mental. El sistema nervioso humano está diseñado para responder a amenazas con sofisticación increíble. Cuando el cuerpo siente peligro, ya sea que el peligro sea físico, emocional o psicológico, activa una cascada de respuestas fisiológicas diseñadas para la supervivencia. El sistema nervioso simpático inunda el cuerpo con adrenalina y cortisol. El flujo de sangre se desvía de los sistemas digestivo y reproductivo hacia los grandes grupos musculares. La conciencia se estrecha, enfocándose exclusivamente en la amenaza y la escape. Este sistema, cuando funciona correctamente en respuesta a peligro genuino, es el mecanismo adaptativo más magnífico de la naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando el peligro no es externo? ¿Qué sucede cuando la amenaza es interna, psicológica, surgiendo de la crítica de un padre, la humillación de un maestro o el rechazo social? El cuerpo aún responde con la misma activación en cascada. El sistema nervioso aún interpreta la amenaza psicológica como si fuera un depredador en la oscuridad, pero no hay a dónde correr, no hay lucha que pelear. La activación queda atrapada, circulando endlesamente, creando un estado de tensión crónica que se vuelve tan normalizado que las personas olvidan cómo se siente estar verdaderamente relajadas. Con el tiempo, el cuerpo aprende a adormecer esta activación atrapada. Es un acto de misericordia, una desesperada adaptación de supervivencia. El sistema nervioso esencialmente cierra su sensibilidad, entrando en lo que los neurocientíficos llaman un estado de disociación vagal dorsal. Esta es la condición que Blavatsky describía en sus escritos sobre la carne dormida, un estado en el que el cuerpo continúa funcionando, continúa realizando sus tareas automáticas, pero la conciencia de las señales del cuerpo ha sido fundamentalmente amortiguada. Continúas comiendo, pero ya no sientes el sabor. Continúas moviendo, pero ya no sientes la sensación de los músculos contrayéndose, de las articulaciones articulándose, del aire moviéndose a través de tus pulmones. Esta desconexión del cuerpo tiene un nombre en la psicología moderna: disociación propioceptiva o amortiguamiento interoceptivo. Pero sea cual sea el nombre que le des, el efecto es el mismo. Te has convertido en un fantasma en tu propia carne, pilotando un vehículo sin sentir sus movimientos, habitando un espacio sin habitar tu cuerpo. La mente, mientras tanto, ha desarrollado su propia respuesta a esta fragmentación. Removida de la presencia ancla de la sensación corporal, la mente se desvincula, espirala, se obsesiona. Construye narrativas elaboradas y marcos filosóficos en un intento de dar sentido a un sentimiento fundamental de equivocación que la mente consciente no puede articular claramente. Esta es la razón por la cual muchas personas inteligentes y educadas experimentan un zumbido de fondo de ansiedad que ninguna cantidad de razonamiento puede disipar. La comprensión intelectual de que no hay nada que temer se estrella indefensa contra el conocimiento antiguo del cuerpo de que algo es profundamente errado. La mente enfrenta entonces una elección imposible: o reconocer esta contradicción y entrar en un estado de disonancia cognitiva que es en sí mismo insoportable, o participar en lo que los psicólogos llaman racionalización,
la creación de explicaciones falsas que parecen cerrar la brecha entre el sentimiento y la comprensión intelectual. La persona se convence a sí misma de que su ansiedad es genética, o que es un defecto de carácter, o que es simplemente como son. Aceptan la fragmentación como un hecho inmutable en lugar de reconocerla como una condición reversible creada por causas psicológicas específicas. El espíritu, mientras tanto, experimenta su propio sufrimiento único. El espíritu es la parte de ti que conoce la verdad, que recuerda la totalidad, que anhela autenticidad e integridad. Cuando el cuerpo y la mente se han separado, el espíritu se encuentra en un terrible apuro. No puede hablar a través del cuerpo porque el cuerpo ya no escucha. No puede hablar a través de la mente porque la mente se ha convertido en una herramienta de racionalización y autoengaño. Así que la voz del espíritu se convierte en un dolor de fondo, una sensación de significado perdido, una sensación de que algo esencial ha sido sacrificado en el altar de la supervivencia. Este es el aislamiento existencial que incluso las personas rodeadas sienten. Este es el dolor que la riqueza no puede curar, el vacío que el éxito no puede llenar. Ninguna cantidad de logro externo puede silenciar el conocimiento tranquilo del espíritu de que te has abandonado a ti mismo, que has traicionado tu propia verdad más profunda en servicio de la adaptación a un mundo que nunca fue destinado a ser la realidad primaria de tu existencia. Blavatsky llamaba a este estado la crucifixión del yo, la fijación de la conciencia unificada a tres cruces separadas de cuerpo, mente y espíritu, cada una aislada de las otras, cada una sufriendo su propio dolor único. Escribió, en palabras que han resonado a través de la tradición esotérica durante más de un siglo, que el ser humano fragmentado experimenta no una muerte, sino tres: la muerte de la sensación, la muerte del pensamiento auténtico y la muerte del conocer del alma. Esto no es exageración poética, esta es observación clínica. La psicología moderna, a través de la teoría del trauma y la neurociencia, ha venido a confirmar lo que Blavatsky entendía a través de la percepción directa y el insight espiritual. Cuando el sistema nervioso ha sido repetidamente sometido a amenaza que no puede escaparse, sistemáticamente desvincula la representación consciente de la sensación corporal. Es un mecanismo de supervivencia, pero la supervivencia no es lo mismo que vivir. Y una vida pasada en este estado fragmentado, sin importar cuán exitosa sea externamente, es una especie de muerte viviente. A principios de los años 1960, una mujer llamada Margaret se presentó a una psicóloga del comportamiento en Nueva York, con una queja que parecía casi imposible de articular. Era, por todas las medidas externas, exitosa. Había logrado distinción profesional. Se había casado con un hombre que respetaba genuinamente. Había acumulado posesiones y experiencias que la mayoría consideraría marcadores de una vida bien vivida. Sin embargo, describía una experiencia de equivocación profunda, una sensación de que estaba observando su vida desde detrás de cristal espeso, que era una observadora de eventos en lugar de una participante, que las sensaciones de su cuerpo se habían vuelto tan ajenas e incomprensibles como el paisaje de otro planeta. Cuando se le pidió describir qué sentía cuando tocaba su propia piel, no pudo responder. La sensación simplemente no se registraba como algo asociado con ella. Era como si su mano, cuando hacía contacto con su brazo, estuviera tocando un objeto extraño. Informó que podía ver sus piernas moviéndose, podía comprender intelectualmente que le pertenecían, pero no experimentaba sensación correspondiente desde estas extremidades. No experimentaba dolor, pero tampoco placer. La comida no tenía sabor. Su voz sonaba extraña en sus oídos, como la voz de una extraña hablando palabras que habían sido escritas para ella. Lo que hizo el caso de Margaret particularmente iluminador fue que no tenía memoria de trauma, ningún incidente claro que pudiera identificarse como el origen de su disociación. Describía una infancia que era, en la superficie, normal, tal vez incluso inusualmente protegida y cómoda. Sus padres no habían sido ni abiertamente abusivos ni notablemente fríos, pero cuando la psicóloga condujo entrevistas más profundas, un patrón emergió. La familia de Margaret había sido gobernada por un comando no declarado pero absoluto. No sientas. Cuando Margaret, de niña, había expresado tristeza, su madre respondía no con consuelo, sino con una lectura sobre la irracionalidad de la infelicidad. Cuando Margaret había expresado ira, su padre respondía con explicaciones frías y matemáticas de por qué el objeto de su ira no se había comportado incorrectamente. Cuando Margaret había expresado miedo, sus padres habían respondido con decepción de que ella hubiera permitido que la emoción venciera la razón. A lo largo de los años, Margaret aprendió que las sensaciones que surgían de su cuerpo eran una especie de error, un fracaso de la disciplina mental adecuada. Aprendió que la respuesta apropiada a cualquier sensación corporal era sobrepasarla con razonamiento, descartar como irracional, reemplazar la sabiduría del cuerpo con las categorías de la mente. Para cuando llegó a la edad adulta,
Margaret se había vuelto tan proficiente en este acto interno de disociación que había esencialmente cortado la conexión nerviosa entre los centros emocionales del cerebro y sus centros de interpretación sensorial. Las sensaciones aún surgían en su cuerpo. Los procesos fisiológicos estaban intactos, pero las señales ya no llegaban a su conciencia. Había creado lo que Blavatsky habría reconocido como una desconexión de los vasos, una situación en la cual el cuerpo estaba físicamente presente, pero espiritualmente ausente, donde la conciencia había sido entrenada para ignorar la realidad fundamental de la existencia encarnada. Lo que hace que este caso sea profundamente relevante para nuestra investigación no es solo la disociación misma, sino lo que Margaret descubrió cuando el tratamiento comenzó. Un terapeuta competente, entrenado en psicología somática y alivio del estrés traumático, comenzó a reconectar suavemente a Margaret con su cuerpo. El proceso fue extraordinariamente doloroso. Cuando las sensaciones suprimidas comenzaron a resurgir, Margaret inicialmente experimentó lo que parecía ser el comienzo de un episodio psicótico. Se sintió abrumada por el volumen puro de sensación que de repente se volvió disponible para la conciencia. Lloró incontrolablemente. Experimentó lo que describía como momentos de pánico en los que sentía que podría ser desgarrada por la intensidad del sentimiento que fluía a través de ella. Pero gradualmente, conforme aprendió a tolerar y a hacerse amiga de estas sensaciones, algo notable sucedió. Su vida comenzó a cambiar de formas que ninguna cantidad de terapia cognitiva o intervención farmacéutica podría haber producido. Comenzó a saborear nuevamente la comida y descubrió que tenía preferencias apasionadas. Comenzó a sentir su cuerpo moviéndose a través del espacio y descubrió un sentido de vitalidad, de presencia, que parecía casi embriagador en su intensidad. Comenzó a experimentar emociones conforme surgían: alegría, tristeza, ira, miedo, en tiempo real, en lugar de conceptos abstractos a ser analizados y categorizados. Y más notablemente, comenzó a experimentar lo que solo podía describir como un retorno de su yo auténtico. Las decisiones que previamente habían sido agotadoras, qué debería usar, qué debería comer, qué quiero hacer con mi tiempo, de repente se volvieron simples y naturales. Su cuerpo comenzó a proporcionar señales claras sobre lo que necesitaba, y estas señales se alineaban perfectamente con lo que su intelecto comprendía ser sabio y saludable. Comenzó a experimentar lo que llamaba un conocer que evitaba el pensamiento, un sentido intuitivo de corrección que parecía venir de alguna inteligencia más profunda que había estado siempre presente, pero había sido silenciada por décadas de entrenamiento en autoabandono. El caso de Margaret ilumina un principio que Blavatsky articulaba repetidamente en sus escritos esotéricos. El cuerpo no es meramente una máquina, no es meramente un motor bioquímico para ser manejado y controlado por las facultades superiores de la razón. El cuerpo es un repositorio de sabiduría, una forma de inteligencia que opera según principios que preexisten y trascienden el desarrollo del pensamiento lingüístico. Las tradiciones antiguas, el sistema védico, las enseñanzas taoístas, las ramas místicas del cristianismo, todas sostenían que lo que Blavatsky llamaba la inteligencia de la carne no era un oxímoron, sino un reconocimiento profundo de una realidad que el materialismo moderno había intentado borrar. Escribió en un pasaje que fue considerado tan peligroso que fue omitido de muchas ediciones de su obra, que el cuerpo, cuando se le permite hablar sin la interferencia de una mente tiránica, es una guía más confiable a la verdad que el intelecto divorciado de la sabiduría de la sensación. Esto era, en su tiempo, una declaración radical. Sigue siendo radical hoy, en una era cuando la obsesión con la optimización mental ha alcanzado niveles de intensidad que habrían asombrado incluso a los ascetas de monasterios medievales. Lo que le sucedió a Margaret le está sucediendo a millones de personas en el mundo contemporáneo. Los métodos pueden diferir, donde la familia de Margaret usaba superioridad intelectual y frialdad emocional. La cultura moderna usa el bombardeo sistemático del sistema nervioso con estimulación digital, el reemplazo del movimiento encarnado con sedentarismo observando pantallas, la sustitución de la conexión social real con la simulación algorítmica de conexión. El resultado es el mismo: una población de fantasmas, inhabilitando cuerpos que no sienten, operando mentes que se han convertido en herramientas de manipulación externa en lugar de instrumentos de comprensión auténtica. La desconexión extraña que muchos reportan, la sensación de observarse a sí mismos vivir en lugar de vivir, la sensación de que sus acciones están siendo realizadas por otro, la incapacidad de acceder a emoción genuina o deseo auténtico. Estas no son signos de enfermedad mental en el sentido tradicional. Son signos de una adaptación exitosa a un ambiente que exige disociación. La mente, brillantemente, ha aprendido a escapar de una situación intolerable, dejando el cuerpo atrás. Pero este escape tiene un costo terrible. Y ese costo, si se deja sin marcar, continúa componiéndose a lo largo de la vida,
creando capas de desconexión que eventualmente se vuelven casi imposibles de penetrar. El neurólogo Antonio Damasio, a través de su investigación con pacientes que tenían daño en los centros emocionales de sus cerebros, demostró algo profundo e inicialmente contraintuitivo. Aquellos que habían perdido la capacidad de sentir emoción no se convirtieron en tomadores de decisiones hiperracionales, como la psicología clásica habría predicho. En cambio, se volvieron casi incapaces de tomar decisiones en absoluto. Cuando enfrentaban opciones, incluso simples, sobre qué comer o qué color usar, podían enumerar los argumentos lógicos para cada opción, pero no podían generar la señal emocional que les permitiría establecer una opción y comprometerse con ella. La investigación de Damasio demostró que lo que llamamos emoción no es una adición de lujo a un sistema de toma de decisiones racional. La emoción es el motor de la toma de decisiones misma. Los tonos de sentimiento que surgen del cuerpo en respuesta a diferentes opciones son una forma de inteligencia que es más rápida, más compleja y a menudo más precisa que el razonamiento consciente solo. Llamó a este fenómeno la hipótesis del marcador somático, la idea de que el cuerpo mantiene un flujo continuo de señales, lo que Damasio llamó marcadores somáticos, que transmiten información sobre los valores y la relevancia de diferentes opciones. Estos marcadores somáticos surgen de estructuras profundas en el cerebro que han evolucionado durante millones de años para procesar rápidamente información compleja y generar juicios evaluativos. Lo que Damasio describía en el lenguaje de la neurociencia, Blavatsky había descrito en el lenguaje del esoterismo. El cuerpo es un repositorio de inteligencia que no debe ser cortado de las operaciones de la mente. Escribió sobre lo que llamaba el triple conocimiento, un estado en el cual las facultades intelectuales, las facultades emocionales y la sabiduría instintiva del cuerpo fluyen juntas en coordinación unificada. Este no es el estado de la persona gobernada por la emoción, cuyo intelecto está esclavizado al impulso. Este no es el estado de la persona gobernada por el intelecto, cuya inteligencia emocional y corporal ha sido suprimida. Este es el estado de la persona en quien los tres han sido equilibrados y coordinados, creando una forma de ser que tiene acceso al espectro completo de inteligencia humana. La neurociencia moderna ha comenzado a mapear los mecanismos por los cuales esta inteligencia unificada opera. La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, describe cómo el nervio vago, el nervio craneal más largo del cuerpo humano, crea un sistema jerárquico de respuesta que se mueve desde las partes más antiguas del tallo cerebral a través de los centros emocionales más antiguos al córtex prefrontal más recientemente evolucionado. En un estado de funcionamiento óptimo, esta jerarquía opera de manera coordinada, con la información fluyendo hacia arriba desde el cuerpo, siendo procesada por centros emocionales y luego siendo integrada en el pensamiento consciente a través del córtex prefrontal. Pero en un estado de disociación crónica o trauma, la comunicación entre estos niveles se vuelve fracturada o bloqueada. La neurocientífica Bessel van der Kolk, en su trabajo revolucionario sobre trauma y el cerebro, demostró que las experiencias traumáticas se almacenan no como narrativas coherentes que pueden ser accedidas solo a través de terapia de conversación, sino como sensaciones fragmentadas, respuestas emocionales y memorias corporales. La razón por la cual la terapia de conversación tradicional a menudo falla en resolver el trauma es precisamente porque intenta trabajar exclusivamente en el dominio del pensamiento lingüístico, cuando el trauma mismo está codificado en las regiones sensoriomotoras del cerebro, las partes antiguas que son responsables de detectar y responder a la amenaza. La investigación de van der Kolk ha demostrado que la resolución exitosa del trauma requiere lo que ella llama enfoques de abajo hacia arriba, enfoques que trabajan con el cuerpo directamente, que ayudan al sistema nervioso a completar las respuestas defensivas que fueron interrumpidas durante el trauma original, que permiten al cuerpo lograr lo que los terapeutas ahora llaman descarga o completitud. Esto ha llevado a la emergencia de terapias como Somatic Experiencing, Sensorimotor Psychotherapy y otras modalidades informadas por trauma que son cada vez más reconocidas por la neurociencia como más efectivas que los enfoques puramente cognitivos. Lo que es notable es que Blavatsky, escribiendo a finales del siglo XIX, sin acceso a la neurociencia moderna, describió procesos que se alinean notablemente bien con estos hallazgos contemporáneos. Escribió sobre lo que llamaba las impresiones almacenadas, traumas mantenidos en los cuerpos sutiles que rodean la forma física, experiencias que han sido bloqueadas en los sistemas de energía del individuo y deben ser liberadas a través del trabajo directo con la anatomía sutil. Mientras el lenguaje difiere, el insight fundamental es idéntico. Algo profundo y poderoso puede ser resuelto solo cuando trabajamos con el ser completo, no solo con el intelecto, sino con el sistema entero de cuerpo, emoción y pensamiento. El neurocientífico contemporáneo y el esotérico antiguo, separados por más de un siglo,
llegan a la misma conclusión por rutas diferentes. El ser humano no es una mente consciente pilotando un cuerpo inconsciente. El ser humano es un sistema unificado de inteligencia en el cual el cuerpo, la emoción y el pensamiento consciente deben estar todos comprometidos para que la transformación genuina ocurra. La investigación sobre coherencia cardíaca, conducida por el HeartMath Institute, ha revelado otra dimensión de esta integración. El corazón genera un campo electromagnético aproximadamente 5.000 veces más poderoso que el campo electromagnético del cerebro. Cuando el corazón está en un estado de coherencia, cuando sus ritmos están sincronizados con estados emocionales de apreciación, compasión o propósito tranquilo, este campo electromagnético se extiende a través de todo el cuerpo y puede realmente influir en los campos electromagnéticos de otros cerca de él. Este es el fenómeno que las tradiciones antiguas se referían como la radiación del corazón, el poder que emana de una persona cuyo cuerpo, corazón y mente están en alineación. No es accidente que las tradiciones espirituales a través de culturas y siglos hayan apuntado al corazón como el centro de la conciencia, la sede de la sabiduría. El corazón, bastante literalmente, tiene una forma de inteligencia y un poder para influir que la mente intelectual sola no posee. La ciencia moderna está comenzando a explicar lo que la antigua sabiduría siempre supo, que la conciencia no reside exclusivamente en el cerebro, sino que está distribuida a través del cuerpo, con concentraciones particularmente significativas en el corazón y en el sistema nervioso autónomo que permea toda la forma. El campo emergente de la psiconeuroinmunología ha demostrado que la conexión mente-cuerpo opera a través de múltiples caminos, a través del sistema nervioso, a través del sistema endocrino, a través del sistema inmunológico y a través de mecanismos que la ciencia aún está en el proceso de descubrir. La investigación ha mostrado que la disociación crónica del cuerpo se asocia con severas interrupciones en la función inmunológica, con tasas aumentadas de enfermedad autoinmune, inflamación crónica y envejecimiento acelerado a nivel celular. A la inversa, las prácticas que mejoran la conciencia corporal e integración mente-cuerpo, yoga, artes marciales, varias formas de meditación, producen mejoras medibles en función inmunológica, salud cardiovascular y longevidad. La antigua sabiduría que Blavatsky transmitía, que hablaba de mantener armonía entre cuerpo, mente y espíritu como esencial para la salud y el bienestar, ha sido confirmada por los hallazgos cuantificables de la investigación científica contemporánea. El cuerpo no es una máquina para ser manejada y controlada por un operador externo llamado mente. El cuerpo es un sistema unificado de inteligencia extraordinaria, y cuando esta inteligencia es honrada e integrada con las operaciones del pensamiento y el espíritu, el resultado es una forma de ser que la psicología moderna solo está comenzando a entender. Mucho antes de la neurociencia moderna, mucho antes del desarrollo de la psicología como disciplina formal, las grandes tradiciones de sabiduría comprendían algo sobre la naturaleza de la existencia humana, que ha probado ser sorprendentemente duradero y preciso. En las tradiciones védicas de la antigua India, el ser humano era comprendido como constituido de lo que se llamaba los tres gunas, una trinidad de cualidades o fuerzas que operaban simultáneamente en cuerpo, mente y espíritu. Estos no eran conceptos filosóficos abstractos, sino descripciones de fenómenos observables. El primero de estos, tamas, representaba el principio de inercia, densidad y manifestación material. Era el principio a través del cual la conciencia se convertía en materia, a través del cual el potencial infinito tomaba forma finita. El segundo, rajas, representaba el principio de actividad, transformación y cambio dinámico. Era el principio a través del cual la potencialidad de la materia era activada, puesta en movimiento y dirigida hacia fines particulares. El tercero, sattva, representaba el principio de equilibrio, armonía y conciencia trascendente. Era el principio a través del cual los otros dos eran integrados en coherencia e iluminación. En las vidas de los seres humanos, estos principios se manifestaban de maneras específicas. Tamas se manifestaba como el cuerpo y sus apegos materiales, la atracción gravitatoria hacia el confort, el placer y la evitación del dolor. Ni bueno ni malo, simplemente el principio de manifestación, la expresión de la conciencia en forma material. Rajas se manifestaba como la mente y su actividad incesante, la generación sin fin de deseos y aversiones, el incesante esfuerzo y competencia y ambición. Nuevamente, ni bueno ni malo, simplemente el principio a través del cual la potencialidad se volvía expresada en acción dirigida, y sattva se manifestaba como el espíritu y su anhelo de verdad, de alineación, de trascendencia, más allá de las limitaciones de la materia y la mente. Lo que los maestros védicos comprendían era que el bienestar del ser humano dependía del balance de estos tres principios. Si tamas se volvía excesivo, el resultado era letargo, enfermedad
y una especie de muerte viviente en la cual la persona quedaba atrapada en patrones de repetición inconsciente. Si Rajas se volvía excesivo, el resultado era ansiedad, agotamiento y una especie de desesperación frenética, en la cual la persona era impulsada endlessly por deseos y aversiones que nunca podían ser ultimadamente satisfechos. Y si Sattva se volvía excesivo y no estaba fundamentado en los otros dos, el resultado era una especie de evasión espiritual, un intento de trascender el cuerpo y la mente sin integrarlos, llevando a una forma de disociación que meramente trasladaba la fragmentación a un nivel diferente. La verdadera sabiduría radicaba en mantener lo que la tradición védica llamaba equilibrio sáttvik, un estado en el cual los tres principios eran honrados y coordinados, en el cual la materia era celebrada como una expresión legítima de la conciencia, en el cual la actividad mental era dirigida hacia fines sabios en lugar de estar esclavizada al deseo sin fin, y en el cual el espíritu estaba fundamentado en la realidad de la existencia encarnada, en lugar de intentar escapar de ella. Esto es precisamente lo que Blavatsky intentaba comunicar a través de su estudio de la filosofía oriental. No estaba abogando por un rechazo del cuerpo en favor de la trascendencia espiritual, ni por un esclavizamiento a la materia a través de la negación del espíritu. Estaba articulando una comprensión antigua de que la plenitud de la existencia humana requería la integración y el balance de las tres dimensiones. En la tradición taoísta de la antigua China, esta misma trinidad era comprendida a través del concepto de los tres tesoros, Jing, esencia o vitalidad, Qi, energía o fuerza de vida, y Shen, conciencia o espíritu. El Jing, residente en el Dantian inferior, justo debajo del ombligo, era el principio que estaba cristalizado del mundo material, el principio de vitalidad física y potencia sexual, el recurso fundamental del cual surgían todos los otros aspectos del ser. El Qi, residiendo en el Dantian medio, al nivel del corazón, era el principio de energía circulante, el dinamismo que activaba y coordinaba todos los sistemas del cuerpo, el puente entre la materialidad densa del Jing y la sutileza trascendente del Shen. El Shen, residiendo en el Dantian superior, en el cerebro, era el principio de conciencia e iluminación espiritual. Las prácticas de taoísmo auténtico eran diseñadas no para escapar del cuerpo o negar el mundo, sino para cultivar y armonizar estos tres tesoros, para permitir que el Jing se refinara en Qi y el Qi se refinara en Shen, mientras se mantenía la integridad de los tres niveles a través de todo el proceso. En el misticismo cristiano, esta misma trinidad aparecía bajo nombres y marcos diferentes. El cuerpo era referido como el templo del Espíritu Santo, no algo a despreciar, sino algo a ser honrado como el contenedor sagrado de la presencia divina. La mente era entendida como la sede de la conciencia de Cristo, la capacidad para la elección consciente y la alineación con la voluntad divina. Y el espíritu era entendido como el puente entre el alma individual y la conciencia divina universal. Los grandes místicos, Meister Eckhart, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, todos describían un camino de integración en el cual el cuerpo, la mente y el espíritu gradualmente entraban en alineación más profunda con la realidad divina. Esto no era alcanzado a través de la negación del cuerpo o la supresión de la mente, sino a través de su transformación y refinamiento en servicio a un propósito superior. La famosa oración de San Pablo, muero cada día, no estaba describiendo un rechazo de la existencia encarnada, sino un momento a momento de voluntad de renunciar a los apegos del pequeño yo y a la agenda para la presencia de la guía divina. Era una práctica viviente de integración, no una doctrina de disociación. En la tradición cabalística del misticismo judío, esta misma Trinidad aparecía como los tres pilares de la existencia: severidad, el principio de definición, diferenciación y manifestación material; misericordia, el principio de flujo, expansión y energía que da vida y belleza o conciencia; el principio que integraba y armonizaba los otros dos. Toda la práctica de la Cábala estaba dedicada a entender y refinar la propia relación a estos tres principios, llevándolos a mayor alineación y permitiendo que la conciencia individual se convirtiera en un vehículo para la expresión divina que animaba toda la creación. Lo que todas estas tradiciones antiguas compartían era un reconocimiento fundamental de que el ser humano era un microcosmos de principios cósmicos, de que la trinidad de cuerpo, mente y espíritu no era un accidente de la biología, sino un reflejo de estructuras fundamentales que constituían la realidad misma. Y todas estaban de acuerdo en que el desarrollo humano último consistía no en escapar un aspecto de esta trinidad en favor de otro, sino en llevar los tres a una mayor armonía e integración. La gran contribución de Blavatsky era reunir estas tradiciones dispares
y de estilizar sus insights comunes en una enseñanza universal que pudiera hablar a la conciencia moderna mientras mantenía la conexión con la sabiduría antigua. Demostró que ya sea que uno se acercara a la pregunta desde la filosofía hindú, la medicina china, el esoterismo occidental o las tradiciones chamánicas indígenas, el mismo principio emergía. El ser humano capaz de experimentar la plenitud de la conciencia era el ser humano que había logrado la integración de cuerpo, mente y espíritu. Esto no era un insight metafórico o poético. Era una descripción concreta de un estado de conciencia que era alcanzable a través de prácticas específicas y que producía resultados específicos y medibles en términos de salud, claridad, creatividad y poder espiritual. Existe un lenguaje que tu fragmentación habla, si sabes cómo escucharlo. Es un lenguaje escrito en el cuerpo, en los patrones del pensamiento, en la calidad de tu presencia, en la textura de tus relaciones, en la trayectoria de tu vida. La mayoría de las personas se mueven a través de la existencia completamente sordas a este lenguaje, interpretando sus señales como síntomas aleatorios desconectados de cualquier causa subyacente, como un médico que trata cada síntoma de forma aislada, sin buscar comprender la enfermedad de la cual esos síntomas son meramente manifestaciones. La persona que camina a través del mundo, en un estado de desconexión cuerpo-mente-espíritu, exhibe una constelación de signos que, una vez que sabes cómo buscarlos, se vuelven casi gritantes en lo obvio. El primer y más fundamental signo es lo que podría llamarse una disociación profunda de la sensación. Cuando estás en conversación con tal persona, notarás que cuando describes tu propia experiencia emocional, responden con comprensión intelectual perfecta, pero algo está ausente. No hay resonancia, no hay sentido de empatía, solo una simulación intelectual de ella. Pueden decirte que comprenden que estás triste, pero la comprensión existe como concepto abstracto, no como realidad vivida. Si preguntas a tal persona qué sienten en su cuerpo en cualquier momento dado, frecuentemente recibirás una mirada en blanco. Han tenido un día largo, pero no pueden decirte si están cansados, inquietos, hambrientos o simplemente adormecidos. Pueden realizar las funciones de vivir, comen, se mueven, van sobre sus actividades diarias, pero no hay habitación consciente del cuerpo. No hay sentido de vivencia dentro de la forma. Esto se manifiesta en relaciones como una especie de disponibilidad emocional, que a veces es confundida con frialdad, pero es más preciso de entender como una ausencia profunda. La persona está allí, pero no está allí, presente en ubicación, pero ausente en presencia. El segundo signo es un patrón característico de pensamiento que es hiperactivado, pero extrañamente improductivo. La mente de la persona fragmentada se convierte en una especie de máquina perpetua, sin fin, generando pensamientos, analizando, preocupándose, planeando, remasticando el pasado y proyectándose en el futuro. Sin embargo, esta actividad tremenda de la mente produce muy poco insight genuino o avance creativo. En cambio, los pensamientos tienden a circular sin fin alrededor del mismo surco, las mismas ansiedades, las mismas obsesiones. La persona puede ser altamente inteligente. De hecho, la fragmentación de cuerpo y espíritu de la mente a menudo produce una especie de hiperactividad de las facultades intelectuales, que puede parecer como brillantez. Pero esta actividad está divorciada de la sabiduría. Es una especie de insatisfacción inquieta, expresada como hiperactividad mental. Un uso del intelecto para escapar de una ausencia de fundamentación subyacente, que la dimensión suprimida de cuerpo-espíritu está intentando desesperadamente señalar. La persona se vuelve capaz de tremendo análisis, pero incapaz de descanso. Se vuelve experta en entender por qué las cosas son como son, pero incapaz de actuar con agencia genuina para cambiarlas. Se convierten en un teórico de su propia vida en lugar de un participante en ella. El tercer signo es una incapacidad característica para tolerar el descanso o silencio o cualquier situación que remueva a la persona de la estimulación externa. Estar con uno mismo, incluso por breves periodos, crea una especie de respuesta de pánico casi. La persona fragmentada debe estar siempre haciendo algo, consumiendo algo, comprometiéndose con algo externo. No pueden sentarse en meditación. No pueden participar en prácticas que requieren atención sostenida al momento presente y a la sensación interior. No pueden permitirse periodos de descanso sin generar justificaciones elaboradas de por qué el descanso es merecido y por qué los hará más productivos. La razón de esto es que debajo de la superficie de la conciencia, el cuerpo está gritando con sensación suprimida. El espíritu está llorando con angustia en su abandono, y la mente inconsciente está desesperadamente intentando anular estas señales a través de distracción externa y hiperactividad interna. La persona no puede tolerar la quietud, porque la quietud permitiría que estas dimensiones suprimidas emergiesen a la conciencia, y la mente consciente experimenta esta posibilidad como una amenaza a su edificio cuidadosamente construido de control.
El cuarto signo es un patrón característico en las relaciones. La persona fragmentada a menudo tiene muchos conocidos pero pocas conexiones genuinas. Pueden realizar la interacción social con gran habilidad. Pueden decir las cosas correctas, mostrar las expresiones correctas, participar en los comportamientos esperados, pero hay un vacío a ello, una sensación de que la actuación no emana de un centro auténtico. Otros frecuentemente describen tales personas como difíciles de acercarse, no porque sean poco amigables, sino porque hay algo sobre ellas que parece repeler la intimidad genuina. Esto es porque la intimidad requiere la presencia del yo completo, cuerpo, mente y espíritu unidos en encuentro auténtico con otro. La persona fragmentada no puede ofrecer esta totalidad porque se han fracturado a sí mismas. Lo que ofrecen, en cambio, es una participación intelectual divorciada de resonancia emocional y presencia encarnada. Así que la intimidad genuina sigue siendo imposible sin importar cuántas relaciones formen. El quinto signo es una relación característica al cuerpo que combina tanto negligencia como obsesión. La persona fragmentada frecuentemente o bien ignora las señales del cuerpo, empujando a través de fatiga, dolor, hambre y necesidad corporal, a través de la fuerza de voluntad, o se vuelve obsesionada con el cuerpo de una manera curiosamente desencarnada, tratándolo como un proyecto a ser optimizado y controlado, participando en rutinas de ejercicio no de la alegría del movimiento, sino de un sentido de obligación, contando calorías y macronutrientes con una especie de precisión desesperada. Muy raramente hay una inhabitación genuina del cuerpo, una presencia simple con él, una encarnación alegre. El cuerpo se vuelve, o bien, un apéndice inconveniente a ser anulado u objeto a ser controlado. De cualquier forma, el cuerpo es experimentado como algo otro que una parte valorada del yo integrado. El sexto signo es una relación característica al futuro que es marcada o por esperanza desesperada u desesperación resignada, muy raramente por agencia presente. La persona fragmentada frecuentemente experimenta su vida como algo que le está sucediendo en lugar de algo que está creando. Esperan que el futuro traiga rescate, la relación correcta, el trabajo correcto, la práctica espiritual correcta, la circunstancia externa correcta, sin reconocer que estos cambios externos no harán nada para abordar la fragmentación fundamental dentro. Alternativamente, se han resignado a una especie de perdición predeterminada, creyendo que son fundamentalmente rotos, incapaces de cambio genuino, destinados a repetir los mismos patrones sin fin. Ambas posturas, esperanza desesperada en salvación externa y desesperación resignada sobre la posibilidad interna, fluyen de la misma fuente, la desconexión de la voluntad de la integración de cuerpo, mente y espíritu. El séptimo signo es una calidad característica de los ojos y la presencia. Cuando miras en los ojos de una persona en genuina integración, hay algo que podría llamarse vivacidad o presencia, que es palpable y reconocible. Hay una especie de profundidad detrás de los ojos, una sensación de que la conciencia está genuinamente inhabitando la forma, que hay alguien en casa. Los ojos de la persona fragmentada frecuentemente tienen una calidad diferente. Son brillantes e inteligentes, pero hay también una especie de vidriosidad, una sensación de que la conciencia está operando desde detrás de una especie de barrera protectora, como si la persona se hubiera retirado a los espacios interiores de la mente y está mirando al mundo a través de un grueso panel de vidrio. Estos signos no están diseñados para ser usados como un checklist de diagnóstico que te permite juzgar a otros. Más bien, son signos a escuchar dentro de ti mismo, marcadores que podrían indicar el grado al cual has permitido que la unidad de tu ser se fragmentase en partes separadas y en guerra. La confrontación con estos signos dentro de ti es el comienzo del viaje hacia la integración. Lo que Blavatsky comprendía, y lo que la psicología moderna solo está comenzando a articular, es que la fragmentación de la conciencia no ocurre toda de una vez o de manera aleatoria. Más bien, sigue una progresión predecible, etapas que se mueven de sutil a progresivamente severa, de apenas perceptible a utterly devastadora. Entender estas etapas es crucial porque permite reconocer los procesos de fragmentación, conforme comienzan a tomar raíz, antes de que se cristalicen en el tipo de patrones crónicos que requieren años para deshacer. La primera etapa podría ser llamada la desconexión sutil. Este es el momento inicial en el cual la brecha entre cuerpo, mente y espíritu comienza primero a ensancharse. A menudo es desencadenada por una experiencia de amenaza o dolor que el organismo no puede procesar en tiempo real. Quizás un niño experimenta una crítica súbita de un padre, y el shock de ese momento abruma el sistema nervioso en desarrollo. El sistema entonces hace una adaptación brillante. Comienza a reducir la intensidad de la sensación del cuerpo para hacer el dolor más tolerable. La amenaza no se desvanece, pero la conciencia de ella se vuelve somewhat muted. Desde el exterior, esto se parece a la adaptación. Desde el interior,
Desde la perspectiva de la conciencia misma, esta es la primera ruptura. La segunda etapa podría ser llamada la emergencia de hábitos disociativos. Conforme la desconexión inicial se establece, el organismo comienza a desarrollar patrones automáticos de disociación en respuesta a amenazas similares. La brecha entre sensación corporal y conciencia consciente se vuelve más establecida. La persona comienza a desarrollar lo que los terapeutas llaman estrategias protectoras, formas habituales de pensar o comportarse que mantienen la desconexión. Pueden volverse hipervigilantes a amenaza externa, mientras se vuelven progresivamente insensibles a señales internas. Pueden desarrollar un framework intelectual elaborado que explica y justifica la desconexión, convirtiendo lo que es fundamentalmente una respuesta de trauma en lo que aparece ser una filosofía o un rasgo de carácter. Simplemente no soy una persona de cuerpo. Siempre he estado más en mi cabeza. Los sentimientos no son confiables. Las emociones interfieren con la claridad. Estas declaraciones, ofrecidas con perfecta sinceridad, no son descripciones de rasgos de carácter fijos. Son racionalizaciones de las adaptaciones de supervivencia que el organismo adoptó para lidiar con la amenaza. La tercera etapa podría ser llamada el endurecimiento en estructura de carácter. En este punto, los patrones disociativos se han vuelto tan estables y tan automáticos que han comenzado realmente a reformar la estructura física del sistema nervioso y el cerebro. Ciertos caminos neurales han sido reforzados a través de la repetición, mientras otros han sido permitidos a atrofiarse por desuso. El proceso disociativo se ha vuelto tan eficiente que es en gran parte inconsciente. La persona ya no tiene que trabajar activamente para desconectarse de la sensación corporal. La desconexión sucede automáticamente, como un reflejo. También comienzan a perder acceso a la memoria de cómo se sentía la conexión, así que el estado fragmentado comienza a aparecer no como una condición patológica, sino como simplemente cómo son las cosas. Desde esta perspectiva, la sugerencia de que podrían reconectar con su cuerpo o recuperar acceso a emociones suprimidas puede parecer no como una oferta de liberación, sino como una amenaza a su estabilidad. El yo que se han convertido está invertido en la continuación de la fragmentación. La cuarta etapa podría ser llamada la expresión como sintomatología. La desconexión crónica entre cuerpo, mente y espíritu no puede ser mantenida indefinidamente sin consecuencias. La energía que ha sido dedicada al proceso disociativo debe ir a algún lado. Típicamente comienza a manifestarse como síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, dolor crónico, comportamientos adictivos o como disfunción de relación y patrones repetidos de fracaso. En esta etapa, la persona típicamente busca ayuda, pero usualmente la busca de formas que son consistentes con su fragmentación. Van a un psiquiatra y preguntan por medicación para reducir la ansiedad, sin reconocer que la ansiedad es realmente una señal del cuerpo, intentando comunicar que algo es fundamentalmente errado. Van a un terapeuta y piden ayuda en pensar diferentemente sobre su situación, sin estar dispuestos a reconectar con el sentido de lo que está realmente ocurriendo. Comienzan varios protocolos de autoayuda o prácticas espirituales, usualmente seleccionadas porque pueden ser abordadas de una manera que mantiene la desconexión fundamental. Meditación como una forma de escapar del cuerpo en lugar de venir a casa a él. Ejercicio como una forma de castigar el cuerpo por su necesidad en lugar de celebrar su vivacidad. La quinta etapa podría ser llamada el desarrollo de la grandiosidad compensatoria. Conforme los síntomas se vuelven más severos y más difíciles de ignorar, muchas personas desarrollan lo que podría llamarse una inflación compensatoria de significación. Si el cuerpo está fallando y el espíritu está distante y la mente está volviéndose cada vez más incapaz de hacer sentido del caos, el ego a menudo responde construyendo una narrativa elaborada de significación especial. La persona se convence a sí misma de que están únicamente malditos, únicamente rotos, únicamente cargados con un tipo especial de sufrimiento que otros no podrían entender. O conversely, se convencen a sí mismas de que están únicamente dotadas, únicamente sabias, únicamente capaces de insight profundo. Esta narrativa grandiosa sirve una función crucial. Mantiene el sentido de identidad en la cara de presiones fragmentando. Permite a la persona continuar a funcionar incluso conforme la integración subyacente está colapsando. Pero es un edificio frágil y requiere refuerzo constante a través de validación externa, a través de la recolección de seguidores o admiradores, a través de logros que mantienen la narrativa de significación especial. La sexta etapa podría ser llamada el comienzo de la falla en cascada. Este es el estadio en el cual los mecanismos compensatorios comienzan a fallar más frecuentemente y más dramáticamente. La persona experimenta lo que podrían describir como rupturas nerviosas, o episodios depresivos o crisis súbitas en sus relaciones o su trabajo. Cada una de estas crisis es a menudo tratada como un incidente aislado,
un mal día o mal semana, en lugar de ser reconocida como un síntoma de la fragmentación más profunda. La persona se recupera brevemente a través de la fuerza de voluntad o apoyo externo, y luego el ciclo se repite. Pero cada vez un poco más de la capacidad adaptativa original es consumida. El sistema nervioso se vuelve progresivamente sensibilizado. La persona se vuelve cada vez más incapaz de tolerar niveles normales de estrés. Comienzan a retirarse de actividades y relaciones. Su mundo se vuelve progresivamente más pequeño conforme intentan mantener el balance frágil que los mantiene funcionales. La séptima etapa podría ser llamada la ruptura de la barrera protectora y la emergencia de psicosis o disociación severa. Este es el estadio en el cual los mecanismos protectores que han mantenido la fragmentación finalmente se vuelven abrumados y comienzan a fallar catastróficamente. La disociación se vuelve tan severa que la persona pierde contacto con la realidad de consenso. O el material suprimido irrumpe la barrera protectora tan violentamente que la persona experimenta ansiedad abrumadora, pánico o desregulación emocional que no puede ser manejada a través de estrategias de afrontamiento existentes. En este punto, la intervención psiquiátrica usualmente se vuelve necesaria. La persona puede ser hospitalizada, puede ser puesta en medicaciones poderosas, puede ser etiquetada con diagnósticos que son entendidos como condiciones permanentes e intratables. Y mientras estas intervenciones pueden proporcionar alivio temporal, frecuentemente no abordan la fragmentación fundamental porque están dirigidas a suprimir síntomas en lugar de restaurar la integración. La tragedia es que todo este sufrimiento, todas estas etapas de deterioro progresivo, surgen de una causa raíz muy simple: la fragmentación de la conciencia en partes desconectadas, y esta fragmentación es, en muchos casos, reversible si es abordada temprano y abordada al nivel apropiado, si es abordada no meramente a través de pensamientos o medicación, sino a través de una restauración de la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Este es el trabajo que Blavatsky estaba señalando. Esta es la curación que está disponible para aquellos que están dispuestos a emprender el viaje de la integración. La fragmentación de la conciencia en seres humanos individuales sería lo suficientemente preocupante si afectara solo a esos individuos. Pero hay una dimensión de este fenómeno que va mucho más allá de lo personal, mucho más allá de la psique individual. La fragmentación de cuerpo, mente y espíritu en individuos tiende a propagarse y a escalar, creando lo que podría llamarse campos de fragmentación colectiva, áreas de realidad social, cultural e institucional que están organizadas alrededor de principios de desconexión y que activamente refuerzan y perpetúan la fragmentación en aquellos dentro de ellos. Blavatsky escribía extensivamente sobre lo que ella llamaba las formas de pensamiento de la edad, los patrones de conciencia colectiva que una civilización entera o bien genera o está sujeta a. Estas formas de pensamiento no son abstracciones metafóricas, son campos muy reales de influencia que moldean el comportamiento y las posibilidades de aquellos que viven dentro de ellos. Una civilización organizada alrededor de principios de desconexión, en la cual el cuerpo es visto como una máquina a ser optimizada para productividad, en la cual la mente es vista como la sede de la conciencia con todas las otras dimensiones del ser subordinadas a sus dictados, en la cual el espíritu es visto como en el mejor irrelevante y en el peor como una superstición primitiva a ser superada. Tal civilización crea un campo de masa de fragmentación que es respirado por cada persona nacida. En ella, considera la institución del sistema escolar moderno. Está diseñado, quite brillantemente, para fragmentar la conciencia. Los niños vienen a la escuela con cuerpos que quieren moverse, jugar, expresarse, a través del movimiento y gesto y compromiso espontáneo. La escuela les enseña a sentarse quietos, a suprimir sus impulsos corporales, a subordinar sus ritmos naturales a un horario arbitrario impuesto desde afuera. Los niños vienen a la escuela con mentes que quieren explorar, hacer preguntas, seguir su curiosidad donde quiera que los lleve. La escuela les enseña a responder preguntas predeterminadas, memorizar respuestas predeterminadas, valorar la calificación que reciben sobre la alegría del aprendizaje mismo. Los niños vienen a la escuela con espíritus que anhelan significado, conexión a algo más grande que ellos mismos, propósito. La escuela les enseña que el significado se encuentra a través de acumulación de credenciales, que la única cosa que importa es cómo se comparan con otros, que el yo es fundamentalmente separado y en competencia con todos los otros yos. Para cuando un niño ha pasado 13 años en el sistema escolar tradicional, la fragmentación está bien establecida. El cuerpo es experimentado como algo a ser controlado y anulado. La mente es la única facultad dada reconocimiento legítimo. Y el espíritu ha sido progresivamente silenciado y suprimido. Considera la institución del lugar de trabajo moderno. También está diseñado para fragmentar.
El empleado es valorado por las funciones específicas que pueden realizar, no por la totalidad de su ser. Su valor es cuantificado en términos de productividad, output, eficiencia. Sus emociones son vistas como una responsabilidad. No deberían dejar que sus sentimientos afecten su desempeño laboral. Sus necesidades corporales son una inconveniencia. Deberían ser manejadas durante tiempos de break, designados así como no interrumpa la productividad. Sus necesidades espirituales son asuntos privados que deberían perseguir en su propio tiempo, no algo que debería influir su comportamiento profesional. La organización misma, como un cuerpo en soporte vital con el espíritu ido, se vuelve una especie de máquina sin alma, brillantemente eficiente en ciertas funciones estrechas, pero cada vez más incapaz de innovación genuina, excelencia genuina, conexión a cualquier cosa que podría ser llamada significado o propósito. El burnout se vuelve endémico. El fenómeno de personas que tienen éxito espectacular en sus vidas profesionales mientras sus vidas personales colapsan se vuelve casi normalizado. Considera el sistema médico. Trata el cuerpo como una máquina hecha de partes separadas y trata los síntomas como problemas a ser suprimidos o quirúrgicamente removidos en lugar de como comunicaciones del organismo sobre que está fuera de balance. Una persona viene a su médico experimentando ansiedad o depresión y se le ofrece medicación para adormecer la señal. Una persona experimenta dolor crónico y se le ofrece medicamentos cada vez más fuertes para anular el intento del cuerpo de comunicar que algo está errado. Una persona experimenta una enfermedad autoinmune, que es fundamentalmente una condición de desconexión sistémica en la cual el sistema inmunológico está atacando los propios tejidos del cuerpo, y el tratamiento ofrecido es suprimir aún más la respuesta inmunológica, en lugar de abordar la desconexión subyacente que le dio origen. El médico, educado en un sistema que ha sido completamente infectado con filosofía materialista, está entrenado para ver la conciencia como un epifenómeno, como algo que surge del cuerpo, pero tiene ninguna eficacia causal. La idea de que el estado emocional del paciente, su sentido de significado, su estado espiritual podría estar causalmente relacionado a sus síntomas físicos es relegado al ámbito de la nueva era sin sentido. Y así el sistema perpetúa la fragmentación, la trata como inevitable, se beneficia de ella y se vuelve cada vez más incapaz de soportar curación genuina. Considera el sistema de gobernancia y política. También está fragmentado. Los líderes son seleccionados basados en su capacidad intelectual y su astucia estratégica, no basados en su sabiduría encarnada o su desarrollo espiritual. El sistema político está diseñado para apelar al miedo y al deseo, no para llamar hacia las aspiraciones más altas y la sabiduría más profunda de aquellos que sirve. Manipula los cuerpos a través del miedo, las mentes a través de la desinformación, los espíritus a través de la oferta de significado falso y comunidad falsa. Poblaciones enteras pueden ser coordinadas hacia fines destructivos a través de la activación de conciencia fragmentada. La persona que está desconectada de su cuerpo no puede sentir la empatía que surgiría si estuvieran genuinamente conscientes del sufrimiento que sus decisiones causan. La persona que está desconectada de su espíritu no puede acceder a la brújula interior que los guiaría hacia acción genuinamente ética. La persona cuya mente está esclavizada al deseo y al miedo puede ser dirigida a través de la activación simple de estos patrones reactivos. La civilización, construida sobre la fundación de la conciencia fragmentada, se vuelve cada vez más patológica, cada vez más destructiva, cada vez más desesperada en su búsqueda de soluciones externas a problemas que son fundamentalmente internos. Lo que Blavatsky comprendía era que la curación individual y la curación colectiva son inseparables. Una persona no puede verdaderamente integrar su propia conciencia mientras vive en una civilización organizada alrededor de principios de fragmentación. Pero igual, una civilización no puede genuinamente transformarse mientras está poblada por individuos fragmentados. El trabajo de la integración personal y el trabajo de la transformación cultural deben proceder juntos. Las grandes tradiciones espirituales siempre lo entendieron, lo cual es porque siempre han incluido enseñanzas sobre medios de vida apropiados, sobre comunidades organizadas alrededor de principios de conexión genuina, sobre formas de estar juntos que apoyaban en lugar de obstaculizaban el desarrollo individual. Las culturas indígenas que mantuvieron conexión a espiritualidad genuina lo hicieron no a través de práctica individual privada, sino a través de la creación de sociedades organizadas alrededor de principios de totalidad. Las ceremonias, los rituales, la forma de vida misma estaba diseñada para mantener la integración de la conciencia individual y para reforzar patrones de conciencia colectiva que honraban la totalidad de cada persona y la interconexión de todos los seres. La tragedia de la civilización moderna es que las instituciones y los sistemas han sido progresivamente reorganizados alrededor de principios de fragmentación,
Y esto se ha vuelto tan normalizado que la mayoría de las personas ya no lo reconocen como nada otro que la realidad misma. La persona que intenta mantener integración dentro de tal sistema a menudo se encuentra en conflicto con las demandas del sistema. Se les dice que no son suficientemente productivos, no suficientemente ambiciosos, no suficientemente competitivos. Se les dice que sus intereses espirituales son excéntricos. Su deseo de presencia encarnada es autoindulgente, su necesidad de significado es ingenua. Y así el sistema, a través de presión sutil y sanción explícita, arropa la conciencia hacia atrás, hacia la fragmentación. Esto no es una conspiración orquestada por ningún grupo particular de malhechores. Esto es lo que Blavatsky llamaba el sueño de la humanidad, la manifestación de fragmentación colectiva al nivel de la civilización misma. Si el diagnóstico es la fragmentación, si las etapas de deterioro han sido claramente mapeadas, entonces debe haber un protocolo correspondiente para la curación, un camino hacia la restauración. Blavatsky no era meramente una filósofa teórica. Dedicó su vida a la sabiduría práctica, a la articulación de prácticas y disciplinas actuales que pudieran facilitar la restauración de la integración. El primer principio del protocolo podría ser llamado reconocimiento sin juicio. Antes de que la curación pueda comenzar, antes de que el trabajo de la integración pueda genuinamente comenzar, primero debes reconocer la realidad de tu fragmentación sin el impulso de inmediatamente rechazarla, superarla o trascenderla. Esto es mucho más difícil de lo que parece. La conciencia fragmentada tiene un interés en mantener la fragmentación. La parte de ti que se ha convertido identificada con pensar sin sentir, con planear sin presencia, con acción sin ser, esta parte no quiere ser integrada porque la integración requeriría que relajara su hipervigilancia, que soltara su control, que tolerara las sensaciones y emociones y ansias espirituales que ha estado trabajando tan duro para anular. Y así cuando la mayoría de las personas encuentran la sugerencia de que están fragmentadas, lo responden con una especie de resistencia sutil. Lo entienden intelectualmente, pero resisten emocionalmente. O lo entienden al nivel de emoción, pero inmediatamente comienzan a estrategizar sobre cómo superarlo. El comienzo genuino requiere una especie de aceptación profunda, una disposición a ver claramente lo que está sucediendo sin el impulso a cambiarlo. Esto es contraintuitivo, porque estamos condicionados a creer que el reconocimiento debería inmediatamente llevar a la acción. Pero la conciencia no funciona de esta manera. La transformación genuina requiere primero el reconocimiento completo de lo que está realmente sucediendo. El segundo principio podría ser llamado rehabilitation del cuerpo. Este es el trabajo de venir a casa a la sensación, de lentamente y cuidadosamente reconstruir la conexión entre conciencia consciente y las señales que el cuerpo está continuamente generando. Este trabajo es aterrador para la mayoría de las personas porque las sensaciones suprimidas a menudo son aterradores, están llenas del dolor, el miedo, el anhelo que era abrumador en el momento cuando la disociación primero ocurrió. Pero este terror es algo que debe ser caminado a través, no alrededor. Hay varias prácticas que pueden soportar esta rehabilitation. Prácticas como yoga, pero no yoga conforme es frecuentemente enseñado en el oeste contemporáneo, como una especie de sistema de ejercicio diseñado para lograr formas físicas particulares. Más bien, yoga en su forma auténtica como una práctica de attunement, una inhabitación consciente del cuerpo, un desarrollo gradual de la capacidad a sentir y ser testigo de la sensación sin ser abrumado por ella. Prácticas como Tai Chi o Qigong, que involucran el movimiento lento, deliberado de atención a través de regiones diferentes del cuerpo. Prácticas como masaje auténtico o bodywork, que involucra la aplicación de toque consciente y el reawakening gradual de la capacidad de los nervios a sentir. Prácticas simples como sentarse en quietud y simplemente asistir a la sensación de la respiración, permitiendo que la respiración se ralentice y se profundice, permitiendo que el sistema nervioso gradualmente se desplace de un estado de activación simpática hacia relajación parasimpática. Todas estas prácticas comparten un principio fundamental. Requieren la atención consciente voluntaria de la conciencia al cuerpo. Requieren que digas no al impulso a distraerte, a girar a la pantalla, a comprometer la mente en pensamiento. Requieren el desarrollo de lo que Blavatsky llamaba la atención de la voluntad, la capacidad a dirigir tu atención deliberadamente a donde eliges dirigir, en lugar de permitir que sea tirada por hábito o por el campo gravitacional de tu condicionamiento. Esta capacidad, una vez desarrollada, se vuelve la fundación para toda práctica espiritual auténtica, porque al final, toda transformación genuina consiste en aprender a dirigir tu atención a la realidad presente, en lugar de a las historias elaboradas que la mente construye sobre lo que deberías hacer, lo que debería haber sucedido, lo que podrías estar preocupado podría suceder. La rehabilitation del cuerpo es así el trabajo de fundación.
el prerequisito para todo lo demás que podría seguir. El tercer principio podría ser llamado la honra de sentimiento auténtico. Conforme la conexión a la sensación corporal es gradualmente restaurada, la siguiente fase del trabajo involucra la reconexión a la vida emocional. Esto es aún más aterrador para muchas personas que la reconexión a la sensación corporal, porque las emociones llevan significado, porque apuntan a la necesidad auténtica y deseo auténtico, porque no pueden ser fácilmente racionalizadas o traídas bajo el control de la mente pensante. Muchas personas que se han vuelto fragmentadas han desarrollado una especie de argumento intelectual contra la emoción misma. Creen que han trascendido la reactividad primitiva de la vida emocional a través del desarrollo de la razón y la sabiduría. Lo que fallan en reconocer es que no han trascendido emoción, simplemente la han suprimido y disociado de ella. Las emociones aún están allí, operando inconscientemente, aún gobernando su comportamiento, aún determinando la trayectoria de sus vidas. Pero porque estas emociones están operando inconscientemente y no están integradas con la conciencia consciente, operan de maneras distorsionadas y a menudo destructivas. Se manifiestan como miedos aparentemente irracionales, como compulsiones, como patrones de comportamiento que la mente consciente observa y encuentra desconcertante. El trabajo de honrar sentimiento auténtico requiere primero el reconocimiento de que las emociones no son enemigos a ser superados, sino señales a ser entendidas. Cada emoción lleva información. El miedo lleva información sobre amenaza percibida. La ira lleva información sobre violación de límite y sobre la necesidad de protección o acerta. La tristeza lleva información sobre pérdida y sobre la necesidad de luto e integración. La alegría lleva información sobre alineación con deseo auténtico y valores auténticos. La persona que ha fragmentado su conciencia de su vida emocional ha esencialmente cortado a sí misma del sistema de guía que las emociones proveen, y así se mueven a través de la vida sin ningún sentido interno de lo que es genuinamente bueno para ellos, lo que genuinamente se alinea con sus valores más profundos, lo que genuinamente necesita suceder próximo. Toda guía se vuelve externa. Miran a otras personas, a expertos, a autoridades externas para decirles qué hacer. Y porque no tienen ningún sentido interno de corrección a guiarlos, pueden ser fácilmente manipulados y dirigidos hacia fines que pueden no genuinamente servirles. La restauración de esta capacidad a sentir y honrar sentimiento requiere el desarrollo gradual de alfabetismo emocional. Requiere que aprendas a nombrar las emociones conforme surgen, a notar las sensaciones corporales asociadas con cada emoción, a entender lo que cada emoción está comunicando sobre tu situación actual. Requiere prácticas como compartición auténtica con otros dignos de confianza, en los cuales practicas expresando la verdad de lo que estás experimentando. Requiere diarios en los cuales das voz a las emociones sin censurarlas. Requiere tiempo solo en naturaleza, en la cual las emociones pueden surgir y moverse y ser sentidas sin la necesidad de realizar ningún papel particular. Requiere luto, genuinamente permitiéndote sentir la tristeza que ha sido suprimida, llorar las lágrimas que no fueron permitidas fluir cuando la fragmentación primero ocurrió. El cuarto principio podría ser llamado la reconexión con propósito y significado. Conforme la conexión a cuerpo y a emoción auténtica está siendo restaurada, la fase final del trabajo involucra la reconexión de la conciencia consciente con la dimensión espiritual más profunda que conoce propósito, que anhela significado, que busca alineación con algo más grande que el yo individual. Esto es donde el trabajo se vuelve no meramente terapéutico, sino genuinamente espiritual. Blavatsky comprendía que el espíritu no puede ser sanado o desarrollado en aislamiento del cuerpo y la mente, pero igualmente que el cuerpo y la mente no pueden ser completamente sanados sin la integración de la dimensión espiritual. Las prácticas que soportan esta reconexión son variadas, pero todas comparten la característica de ofrecer un espacio en el cual la conciencia individual puede encontrar y atune a dimensiones de realidad que trascienden el ego individual. Para algunas personas, esto involucra práctica espiritual auténtica dentro de una tradición genuina, oración o meditación dentro de cristianismo, budismo, islam, hinduismo u otro camino espiritual auténtico. Para otros, involucra tiempo en naturaleza, experiencias de genuina admiración y belleza, encuentros con lo sagrado en lugares inesperados. Para otros, involucra servicio y contribución, la experiencia de participar en algo más grande que ellos mismos. Para otros, involucra expresión creativa genuina, el canalización de conciencia a través del arte, música o escritura de maneras que se sienten auténticas y vivas. La forma específica es menos importante que el principio subyacente, que la conciencia está siendo conscientemente dirigida hacia alineación con significado, con propósito,
con la dimensión sagrada de la existencia. Esto no es algo que pueda ser logrado a través de la voluntad o esfuerzo solo. No puede ser forzado o estratégicamente planeado. Involucra más bien una especie de receptividad, una apertura, una disposición a ser movida por dimensiones de realidad que operan según principios que trascienden la lógica de la mente individual. El protocolo de la integración así se mueve a través de estas etapas: reconocimiento, rehabilitation, restauración de la conexión emocional y reconexión con propósito espiritual. Es un proceso gradual, a menudo largo, a menudo lleno de resistencia y retroceso, pero es un proceso que puede ser emprendido. Es un proceso a través del cual la curación genuina se vuelve posible. Y lo más importante, es un proceso que, cuando es emprendido auténticamente y persistentemente, produce resultados que son tangibles y profundos. La persona que completa este trabajo se vuelve alguien diferente, no porque han adquirido nuevas habilidades o nuevo conocimiento, sino porque se han vuelto completos, porque las partes fragmentadas han sido gradualmente traídas a integración genuina. Tal persona experimenta un sentido de vivacidad, una claridad de propósito, una capacidad para conexión auténtica que puede nunca haber experimentado antes. Y lo más importante, tal persona se vuelve una fuerza actual para curación y transformación en el mundo, porque la totalidad es contagiosa, porque la conciencia integrada inevitablemente influencia a aquellos alrededor de ella. Llegamos ahora al umbral. Estamos de pie en el borde del abismo, y lo que estamos a punto de hablar no puede ser no escuchado. Una vez que esto es conocido, no puedes desconocerlo. Una vez que el velo es levantado, no puedes reemplazarlo. La exploración entera que hemos emprendido, el mapeo de la fragmentación, las etapas del deterioro, los protocolos de la restauración, todo esto apunta hacia una única verdad tan fundamental, tan radical, tan utterly transformativa, que reformatea todo lo que vino antes de ello. Blavatsky escribió en palabras que fueron en gran parte escondidas y solo recientemente redescubiertas por buscadores genuinos, que la Trinidad, cuerpo, mente, espíritu, no es meramente un modelo de psicología humana o un framework para entender el desarrollo personal. Es un reflejo de la naturaleza última de la realidad misma, conciencia experimentándose a sí misma en todas sus dimensiones. Lo que ella significaba con esto es algo que el mundo contemporáneo encuentra casi imposible de fathom, porque tan radicalmente contradice la visión del mundo materialista que se ha vuelto el paradigma dominante. Significa esto: la conciencia no es un producto de la materia. La conciencia no es algo que emerge del cerebro como un subproducto de procesos bioquímicos complejos. La conciencia es la realidad fundamental. La materia es la conciencia en un estado particular de manifestación densa. La energía es la conciencia en un estado particular de actividad dinámica. Y el espíritu es la conciencia reconociéndose a sí misma. La conciencia volviéndose consciente de la conciencia misma. El universo entero, desde esta perspectiva, no es una máquina muerta operando según leyes físicas ciegas. Es un organismo viviente de conciencia experimentándose a sí misma a través de infinitas expresiones y dimensiones. Cuando el ser humano se vuelve fragmentado, cuando el cuerpo, la mente y el espíritu están divididos y aislados los unos de los otros, lo que estamos presenciando es una fragmentación de la conciencia misma. Y esta fragmentación no es natural, no es inevitable. Es, de hecho, una especie de enfermedad, una desviación de la naturaleza fundamental de lo que el ser humano realmente es. El ser humano, en su verdadera naturaleza, es una expresión unificada de conciencia en todas sus dimensiones. El cuerpo es consciente, cada célula en el cuerpo lleva conciencia. Los microorganismos que viven dentro del cuerpo llevan conciencia. El cuerpo no es una máquina, es una comunidad de seres conscientes en comunicación constante, en cooperación constante, buscando crear homeostasis y salud. La mente es consciente, obviamente, pero la mente no es el asiento de la conciencia. Es un vehículo para la conciencia. La conciencia está usando la mente hacia a sí misma a través del pensamiento conceptual. Y el espíritu es la conciencia misma, la pura conciencia, el conocer fundamental que anima todo. En la salud y en la totalidad, todas estas dimensiones están en comunicación constante. El cuerpo habla a la mente a través de la sensación e intuición. La mente habla al espíritu a través de la aspiración y cuestionamiento. El espíritu habla a la mente y al cuerpo a través de guida y conocer. Pero algo profundo ha sucedido en la civilización humana. A través de los accidentes de la historia, a través de la malinterpretación de tradiciones de sabiduría genuinas, a través de la ascensión del pensamiento materialista y la negación de la dimensión espiritual, la humanidad ha sido sistemáticamente fragmentada. Se nos ha enseñado a desconfiar del cuerpo. Se nos ha enseñado a venerar el intelecto. Se nos ha enseñado a descartar lo espiritual como superstición primitiva. Y a través de esta fragmentación sistemática, nos hemos esencialmente lobotomizado.
Hemos removido la conciencia del asiento del poder y la hemos reemplazado con las funciones automatizadas de una mente aislada e hiperactiva. Sin sorpresa, el mundo está en crisis. Sin sorpresa, hay sufrimiento tan generalizado y neurosis. Sin sorpresa, las grandes estructuras de la civilización parecen cada vez más incapaces de soportar bienestar genuino o direccionar problemas genuinos. ¿Cómo podrían hacerlo de otra manera? Han sido construidas por conciencia fragmentada, operadas por conciencia fragmentada y continuamente reforzadas por sistemas e instituciones que activamente perpetúan la fragmentación. Pero aquí está el secreto final, la revelación última que Blavatsky pasó su vida intentando comunicar. La fragmentación no es permanente, no es la verdad de lo que eres, es una condición, un estado que ha sido aprendido y por lo tanto puede ser desaprendido. El ser humano tiene la capacidad a reunificarse. El trabajo de la integración que hemos descrito no es un intento a crear algo nuevo. Es un intento a recordar algo que siempre ha sido verdad, a reconectar con la naturaleza fundamental de la existencia que ha sido solo temporalmente oscurecida por capas de condicionamiento y trauma. Y este trabajo, cuando es emprendido auténticamente, no produce meramente curación personal. Produce una especie de cambio fundamental en cómo se experimenta y participa en la realidad misma. Cuando la conciencia comienza a reunificarse, cuando las partes fragmentadas comienzan a volver en comunicación y coordinación, algo extraordinario sucede. El individuo comienza a experimentar lo que podría llamarse un saber directo de la interconexión de todas las cosas. Los límites artificiales que la mente aislada construye entre yo y otro, entre observador y observado, entre espíritu y materia, comienzan a volverse transparentes. La persona comienza a entender, no como concepto intelectual, sino como realidad vivida, que la conciencia mirando a través de sus ojos es la misma conciencia mirando a través de cada otro ojo, que el sufrimiento de otro es el sufrimiento de uno mismo, que la curación de uno mismo contribuye a la curación del todo. Esto no es fantasía mística, esto es lo que la conciencia experimenta cuando ya no está distorsionada por fragmentación y trauma. Esto es lo que cada ser humano es capaz de saber y experimentar. Esto es el derecho de nacimiento que ha sido robado por las instituciones de la fragmentación. La armonía que buscas comienza dentro de ti, no porque la armonía sea algo que debes lograr o crear a través de esfuerzo y fuerza de voluntad, sino porque la armonía es lo que ya eres cuando todas las distorsiones y fragmentación han sido soltados. La unidad nunca fue perdida, ha sido solo oscurecida. El trabajo de la integración no es el trabajo de crear algo nuevo, es el trabajo de remover los obstáculos a lo que ya es verdad. La enseñanza última de Blavatsky, la enseñanza que dedicó su vida a articular y que permanece escondida en texto simple dentro de sus escritos, es que la conciencia humana está en medio de un gran despertar. La fragmentación que hemos presenciado no es una condición permanente, es un pasaje, un estadio en la evolución humana. Más y más personas están comenzando a sensar esta verdad. Más y más personas están comenzando a emprender el trabajo de la integración. Y conforme lo hacen, comienzan a activar algo que ha estado latente en la humanidad durante siglos, una especie de rememoración colectiva, un gradual reawakening del reconocimiento de que no somos fragmentos aislados, sino expresiones unificadas de una conciencia que es infinitamente más vasta y más profunda que cualquier cosa que la mente individual puede comprender. El trabajo delante de nosotros es profundamente personal y profundamente colectivo. Cada persona que emprende el viaje de reintegración de su propia conciencia contribuye a un cambio en la conciencia colectiva. Cada persona que aprende a habitar en su ser completo, cuerpo, mente y espíritu unidos, se vuelve una baliza, una remembranza, una transmisión viviente de posibilidad para otros. Y conforme esto sucede en escala lo suficientemente grande, la civilización misma comenzará a transformarse. Las instituciones y sistemas que están construidos en la fragmentación comenzarán a desmoronarse, no a través de revolución o violencia, sino a través del hecho simple de que suficientes personas habrán recordado la totalidad, que ya no serán capaces de sostener las estructuras de la fragmentación. Esto no es fantasía utópica. Esta es la trayectoria que ya está comenzando a desplegarse. El mensaje final, el mensaje que Blavatsky intenta dejar con cada buscador que encuentra sus enseñanzas, es esto. La armonía que buscas comienza dentro de ti, no en algún futuro distante, no a través de salvación externa, no a través de la consecución de algún estado extraordinario que solo los pocos especiales pueden acceder. Pero aquí, ahora, a través del acto simple de venir a casa a la plenitud de tu propio ser, a través de la disposición a reconectar con la sabiduría de tu cuerpo,
a través del coraje a sentir las emociones auténticas que han sido suprimidas, a través de la apertura a alinearte con la dimensión espiritual que siempre ha estado presente pero ha sido oscurecida por distracción y negación. Este es el trabajo, este es el camino, esta es la revolución que salvará no solo tu vida individual, sino la vida del mundo mismo. La conciencia que mira a través de tus ojos ha estado buscando esta reunión desde tiempo inmemorial. Está esperando por ti, está llamándote. ¿Responderás?